Buenas noches, amigos, bienvenidos aquí con ustedes como siempre, más allá de las noticias. Hoy estamos con nuestro buen amigo Manuel Crespo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y es secretario de la Juventud y es secretario de la Secretaría de la Juventud. En ese momento era Secretaría de la Juventud, que hoy es Ministerio. Lo que sí me invitar en el día de hoy, en la noche de hoy, para que hablemos un poco de todo esto que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, ya que nació, se crió, creció y se formó en esa organización política y ha vivido todos estos procesos. Bienvenido, Manuel, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Buenas bien, noches, ¿estás bien? Henry, excelente. Estoy aquí con mi hermano y amigo Henry. Cuéntame, Manuel, ¿cómo tú evalúas esto que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Si lo vamos a poner en perspectiva, ¿no? Desde antes del discurso y lo que está pasando en el día de hoy. Fíjate, Henry, mira, lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, yo hace muchos años lo había proyectado. No sé si tú recuerdas, en otras ocasiones en las que yo vine a este mismo programa y obviamente a otros programas también. Y quizás fui de los primeros que me adelanté o me atreví a plantear públicamente una serie de temas, sobre todo a propósito de aquel proceso de la elección de la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, que en ese momento uno apenas iniciaba una serie de recorridos por el país ya en calidad de aspirante a esa posición, esperanzado obviamente que el partido respetara y llevara a cabo un proceso de elección interna y de reestructuración interna, cosa que no sucedió. Y que se sumó se pospuso, como tantas veces anteriormente se habían pospuesto, procesos similares. Es decir, el PLD viene arrastrando una crisis desde hace muchos años que se pone de manifiesto en una inamovilidad penosa de todo su andamiaje, toda su estructura institucional interna, cosa que no sucedía en el pasado y obviamente Está frisado el PLD. Está frisado hace más de 10, 12 años. Y un elemento que nos caracterizaba y que nos diferenciaba, el elemento de diferenciación. Pero entonces, ¿cómo gana un partido que está frisado y ha ganado 3 elecciones consecutivas? Una cosa es ganar un proceso electoral y otra cosa es tú tener una maquinaria, un partido renovado o renovándose constantemente proceso tras proceso. ¿Qué pasa? Cada proceso electoral, Henry, deja todo un legado de experiencias nuevas, de fortalecimiento de experiencias viejas. Y todas esas cosas el partido, como tradicionalmente hacía, las evaluaba y las hacía inclusive hasta parte de sus métodos de trabajo. Bueno, pero el partido celebró su congreso Jorge Botello, donde se tomaron una serie de medidas. Pero en teoría, lo primero es que ese partido no hace un proceso de renovación. Los dirigentes a nivel de toda la estructura partidaria está frisado. Por ejemplo, ahora en el 2015, el comité político, en la última proposición, ahora coincide que debe hacerse ahora, en el 2015, la elección del secretario general, del propio presidente del partido, de todas las autoridades partidarias. En el 2015-2016, 5 años fue que se pospuso. Sin embargo, esta es la fecha ya, cosa que ojalá que se pueda hacer. Ojalá que realmente se pueda hacer, porque no vemos al partido ni a la dirección del partido pues sometida a ni siquiera que ha dado señales. Bueno, primero tiene que resolver este impasse que tiene. Sí, pero que el impasse es parte de toda esa sumatoria de indisciplinas, de posposiciones de crisis, de toma de decisiones, de cosas que hay que hacer, que debimos hacer cuando la tuvimos que hacer y que no la hicimos. Entonces ahora nosotros estamos cosechando toda esta situación, que no es nueva. O sea, habría que remover también someter a las bases al comité político de nuevo para que todo el partido, el secretario general, todo. Es que, mira, yo pongo mucho un ejemplo, que lo viví en carne propia. Entre tantas funciones que yo he tenido y tantas encomiendas políticas en estos casi prácticamente 30 años que tengo de vida partidaria, yo estuve, bien tú sabes y el país lo sabe, yo estuve dirigiendo la campaña en Ocoa en el 2008, por primera vez. Nosotros fuimos varias veces. Exacto, ustedes fueron, yo tuve la oportunidad de que ustedes nos acompañaran por allá. Sí. Por primera vez el partido, a partir del 2008, le quita la corona histórica al Partido Revolucionario Dominicano en esa provincia, que el doctor Peña Gómez, yo no me canso de insistir, porque yo lo veía desde pequeñito, cuando veía los programas de los políticos al lado de mi padre, que lo veía siempre, que Peña Gómez la bautizaba y la bautizó como su guardia imperial.
y en los mítines de la 17 fue, famosos, creo que fue ahí donde se fundó el primer comité de base del PRD, antes de don Juan y todos los dirigentes emblemáticos, históricos, fundadores del PRD, venir del exilio, ya ahí se había formado la primera célula organizativa del Partido Revolucionario Dominicano. En San José de Ocoa. En San José de Ocoa. Y sobre todo en el local emblemático del PRD en ese entonces, que después pasó a ser del PLD, porque esa dirección de Ocoa se quedó y pasó con don Juan, y se quedó con el local emblemático que era el PRD. El PRD tuvo que buscar otro local, que recientemente a mí me tocó la oportunidad de dejarle como legado un nuevo local, que ya estaba en la madera besando el piso, ni siquiera con un pie de amigo se podía sostener. Sí. Y le dejé un nuevo local como parte de las cosas que hice con un grupo de amigos, y ahí está uno de los mejores locales del PLD, bien equipado, moderno, con lo que cuenta el partido a nivel nacional. Pero además le dejé una plataforma política que le permitió al PLD no solamente ganar por primera vez con más de un 50%, 53% en la primera vuelta. En Ocoa. En Ocoa, sino que también le permitió al PLD montar ahí un candidato, un senador, que ni siquiera había tenido esa experiencia ni esa vinculación política con esa provincia, aunque sí es de ahí, sus familiares, pero todo el mundo sabe que no tenía esa tradición de trabajo político, ni social, ni comunitario, en esa comarca, como San José de Ocoa. Henry, y tú sabes, y amigos televidentes, que todavía esta es la fecha, hoy, que el PLD, a mí nadie me ha preguntado cómo fue que yo gané en esa provincia. O sea, tú ganaste y adiós. Nadie me ha preguntado cómo yo gané en esa provincia. Sin embargo, el propio PRD, después de terminado ese proceso, en Juan Dolio, que hicieron un encuentro a unos meses después de esas elecciones del 2008, discutieron, y uno de los temas de agenda fue la derrota del PRD en San José de Ocoa. Y sin embargo, los que ganamos, ni siquiera nos preocupamos, o no se preocupó nadie en esa dirección del partido, por saber cómo yo gané, o cómo nosotros, qué fue lo que hicimos para ganar en esa provincia. Una provincia que cuando nos asignaron allá, la daban por perdida, porque en definitiva, cuando me asignan esa provincia, el jefe de campaña prácticamente se decía que ahí no había nada que buscar. Nada que buscar. Bueno, esta era la tradición. Claro. El PRD podía perder en cualquier sitio, menos ahí. Tanto así que nosotros nunca caravaneamos ni pudimos hacer una marcha caravana dentro de Ocoa en medio de un proceso electoral, porque las condiciones políticas eran tan adversas que no nos permitían ir a caravanear en las calles de San José de Ocoa. Y los compañeros, todos los recordamos, todos los que hemos tenido muchos años de militancia en este partido, sabemos que a los compañeros de Ocoa lo bajábamos siempre al cruce de Ocoa cuando venía la caravana de don Juan en esa ocasión, cuando era candidato don Juan, o Leonel cuando fue candidato en varias ocasiones, y el propio Danilo en el 2000, y luego Leonel y ahora Danilo, lo bajamos al cruce de Ocoa, y ahí los compañeros, el candidato le hacía un saludo a todos los compañeros de Ocoa. En la carretera. En la carretera. Sí. Esa era la realidad. Hay que decir que Ocoa está de la autopista como unos 15 kilómetros más o menos. En la loma allá, hay que subir la loma. Clavado allá en la loma. Sin embargo, todo eso cambió. Pero en este partido nadie se preocupó por saber, ni por asimilar esa experiencia electoral como una experiencia nueva para poder ser replicada en otros lugares. Entonces, te pongo ese ejemplo porque eso que se ve simple, nos dice a nosotros mucho de las cosas que vienen arrastrándose, la dejadez, o sea, la falta de evaluación, un reconocimiento, la falta de valoración, y peor aún, como bien tú lo mencionas, la palabra clave, la falta de reconocimiento y de respeto del trabajo de los que trabajan, que es uno de los principales problemas que hoy afecta al Partido de la Liberación Dominicana. No hay nadie que valore, no hay nadie que respete el trabajo de los que trabajamos. Entonces, una organización social, política, de cualquier naturaleza que sea, que no reconoce, que no respeta el trabajo de los que trabajan, sencillamente tiene problemas, está en un derrotero difícil, complicado, complejo, que no nos va a llevar a otros sucesos como lo que hoy vivimos en el Partido de la Liberación Dominicana. Y te digo esto porque en trabajo, Henry, el trabajo es tan sagrado que en todas las legislaciones a nivel mundial, si hay un tema que no es un tema que es prohibido, por ejemplo, hasta embargarlo, es el salario de los que trabajan. Los salarios de los que trabajan son inembargables en prácticamente todas las legislaciones. ¿Por qué? Porque se supone que de eso es que vive la gente. Ese es el reconocimiento al esfuerzo individual, al esfuerzo colectivo, y en definitiva, lo que genera la riqueza, la grandeza y la dimensión de un pueblo es precisamente el trabajo de sus hombres. Y lo que hace grande una organización política, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana o de cualquier organización política, es precisamente que se respeten
se respete el trabajo de los que trabajan. Mira, el PLD ni siquiera evalúa ni premia por resultados electorales, ya que somos una maquinaria electoral. Dejamos de ser un partido de cuadro para pasar a ser una maquinaria electoral. Pero vaya usted a ver, el Partido de la Liberación Dominicana no coge el resultado electoral mesa por mesa, o bloque de mesas por bloque, o circunscripción por circunscripción, y no te dice, bueno, ¿quiénes trabajaron a cargo de estas mesas? ¿Cómo fueron los resultados? ¿Cuántos votos sacamos? ¿Qué porcentaje sacamos con respecto a los contrarios, con respecto a otro proceso? Aunque la gente cree que el PLD es un partido tan organizado que hace eso así. No se hace así. Eso no se hace así. Y eso es uno de los principales problemas. Después, al final, cuando tú terminas de trabajar, le das resultados numéricos en las mesas electorales al partido. Resulta que cuando tú vas a buscar la factura o cobrar la factura, ya otro ha cobrado por ti. Entonces así no puede ser. O sea, no te reconocen a ti si no hay alguien que se lleva esos méritos. Cualquier amigo, cualquier cercano, cualquier de esas personas que se dedican a tumbar polvo, a meter zancadillas, a meter chismes, a hacer bellaquería. De esa gente que solamente su única profesión es esa, en este y en todos los partidos. Y que a veces solamente tienen una agenda estricta y meramente económica dentro de los partidos políticos, porque no tienen una agenda política, no tienen un compromiso social. No le importa el derrotero que en un momento determinado pueda coger el partido, porque en definitiva ellos tienen sus alas preparadas para volar de un partido a otro, siempre, sí. O de un sector a otro. Siempre. ¿Eso está pasando en el PLD ahora? O sea, hay mucha gente que está sustituyendo a lo que son los dirigentes tradicionales de los pueblos, de los barrios, que son los que hacen las banderas, que hacen el trabajo político cara a cara. O sea, por esa gente que llega... Desde hace muchos años está pasando que llega de repente y lo sustituye. Desde hace muchos años está pasando eso. Y peor aún... ¿Y con qué cuenta va a contar entonces? Peor aún, esa dirección política no se sienta, no se decide, no se define por evaluar todas esas cosas y ponerle los correctivos del lugar. Por eso a mí me hablaba un compañero, buscando culpables, de cuando se llamó el debate de la reelección o no reelección, y me decía, no, porque fulano es el culpable. No, yo no, mira, no busco el culpable. Que en definitiva la dirección política del partido es la culpable de todo lo bueno y lo malo que ha pasado. Entonces, porque es un partido que esa dirección política ha ganado todas las elecciones, claro, 5 elecciones ha ganado. Sí, pero con un ingrediente importante, y es que también no contamos con una oposición articulada. O sea... ha sido dichoso el PLD. Nos ha beneficiado la coyuntura. La muerte de Peña Gómez. La muerte de Peña Gómez, la ausencia de un liderazgo cohesionado en la oposición, de partidos cohesionados en la oposición. Y en definitiva eso nos ha beneficiado transitoriamente. Pero yo te pregunto, con el derrotero que va y por el que ha cogido el transitar del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué nos van a dejar a las generaciones nuevas dentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Nos va a tocar qué? ¿Los años de gloria? ¿O nos va a tocar la tarea también difícil de tener que cargar el cadáver y llevarlo hasta su sepultura? O sea, ¿ese es el PLD base a la sepultura? Ese es el PLD que le pensamos dejar a las generaciones nuevas. Con este anquilosamiento partidario, pienso que ese es de las autoridades. Ese es el cuando tú hablas de las autoridades del partido, ¿te refieres al comité político, a la dirección al comité central? No, a la dirección, porque el comité central solamente se convoca para validar un proceso, cada 4 años ahora se está convocando, para validar un candidato presidencial, levantar la mano y más nada. El comité político, el comité central. Entonces el comité político ha pasado a ocupar todas las funciones, que son inclusive hasta funciones inherentes al secretariado. El secretario general. Al secretariado, o sea... Entonces yo creo que es momento, y sigo insistiendo, que es tiempo de que nos hagamos un alto en el camino, que repensemos, que reevaluemos de nuevo el Partido de la Liberación Dominicana de cara a todas estas experiencias, a todos estos temas que hoy pues ya están gravitando de manera negativa en la percepción de la población, y que en definitiva se hace necesario que el PLD dé un giro, que se oriente el partido hacia un proceso real de renovación, de liderazgo, pero que eso se replique a todos los niveles del Partido de la Liberación Dominicana, a todos los niveles, porque en definitiva, Henry, mira, si hay algo importante de esa propuesta de reforma constitucional, cayendo ya en el tema de la reforma constitucional. Sí, pero yo quiero que, antes de caer ahí, porque yo quiero que hablemos del discurso del presidente, de la reelección y todo lo que puede venir para el Partido de la Liberación Dominicana, pero el tema que tú has planteado sobre la reestructuración, la revisión de las estructuras partidarias dentro del PLD, me refiero al comité político, o sea, que hace tiempo que hay un reclamo dentro de la organización de que se han puesto inamovibles, la última vez se frizó, creo que fueron por 10 años,
Así es. Entonces, lo que tú pides y reclamas para que el partido pueda dinamizarse, porque tú hablas de que el PLD está frisado, no hay forma de ascender inclusive políticamente. Para tú ascender a un comité central, lo vimos recientemente, tú tenías que tener un padrino con mucho dinero para lograr llegar a un comité central que no se reúne. Solo se reunió para escoger a los miembros del comité político. Peor aún, Henry, el Partido de la Liberación Dominicana, tú no tienes ni siquiera una instancia donde tú llevar y plantear una idea para cualquier aspecto importante, porque los organismos no se reúnen. Tú no tienes ni siquiera una instancia, alguien que te reciba una propuesta en ninguna dirección. Peor aún, no tienes ni siquiera quien te reciba tampoco una queja. O sea, yo decía en un programa, y lo repito aquí, que el PLD está como el famoso coronel Aureliano Buendía en la obra de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. Está peor que el coronel Aureliano Buendía en la obra de García Márquez. Porque en la obra de García Márquez el coronel Aureliano Buendía no tenía quien, el famoso coronel no tenía quien le escribiera la carta. El PLD no solamente que no tiene quien le escriba la carta, sino ni siquiera quien se la reciba. Tiene las dos cosas. No tiene ninguna de las dos cosas. Entonces estamos peor que el coronel Aureliano Buendía que en la obra del coronel García Márquez. Entonces, yo creo que se hace necesario de que el PLD haga un alto en el camino y produzca un reencuentro y un reencauzamiento y que oriente un nuevo reencauzamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y estamos a tiempo. Mira, detalles tan elementales, Henry, como el tema de la vinculación partidaria con las instancias gubernamentales en los momentos en que hemos estado al frente de las cosas públicas. Eso tampoco se da. O sea, tú tienes un partido desvinculado de las acciones del gobierno y viceversa. Cuando tú tienes una cantidad infinita de recursos humanos con la vocación, con la preparación, con todo el deseo quizás de servir, de fortalecer, de mejorar cosas que se pueden hacer desde el gobierno vinculando a la fuerza política que es el que sostiene al gobierno y al partido en el gobierno, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Para tú sacar el mayor de los provechos a una organización como el PLD llena de técnicos, de profesionales de muy calificados, muy alto nivel, formados aquí y fuera de la República Dominicana, con una vastísima experiencia en todos los campos, que a veces no se aprovecha. Estamos se busca uno fuera de ahí. Estamos utilizando, a veces pagamos contrataciones fuera, con técnicos fuera. Entonces yo pienso que hay muchas cosas. Ese tema de la relación gobierno-partido, hay que retomarlo. Esa discusión hay que retomarla, pero no como discusión. Entonces el PLD, por lo que tú me estás planteando, el PLD se ha convertido en una organización simplemente de poder. Así es. Una organización que responde simplemente a las directrices de un mandato desde el gobierno, o sea, atento a la lógica del poder y de los puestos públicos. Sí. Y no debe ser, hay una agenda, o sea, no hay una agenda nacional. La parte política, administrativa, la parte que tiene que ver esencialmente con el partido, con el devenir del partido, con la dinámica del partido, eso está muerto. Claro, y la conexión, eso no es de ahora, eso es viejo. Entonces, la conexión que tiene que darse. Pero lo que sustenta a un partido. La conexión que tiene que darse sí. Con el gobierno, el partido, y sobre todo con la militancia partidaria, con esa agenda, ese compromiso con esa agenda nacional de desarrollo, eso no se está dando. Eso no se está dando. O sea, tú tienes un partido que hace más de 15 años que no lo involucra en ninguno de los temas de la agenda de desarrollo, de la agenda nacional de desarrollo. O sea, ¿cómo ve el gobierno? ¿Cómo ve el partido? O sea, ¿cómo pueden los dirigentes colaborar para mejorar el desempeño del propio gobierno? Entonces, yo no veo cuál es la dificultad. No se están dando tampoco los cursos, las charlas, los adiestramientos políticos. La formación política. Esa formación política se descontinuó hace más de 10, 12, 15 años en el PLD. Y yo te pregunto, ¿por qué no aprovechamos? ¿Por qué no fuimos capaces, no hemos sido capaces de todo ese cúmulo de relaciones en el plano académico que ha desarrollado, que ha cultivado correctamente el presidente del partido, presidente Fernández? Sí. Pero sin embargo eso no ha estado al servicio de la militancia, de los compañeros de todos los niveles en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, y entonces yo te pregunto, ¿y de qué sirve que el presidente del partido o los dirigentes del partido puedan cultivar relaciones en el ámbito académico, en el ámbito técnico, científico, aquí y fuera del país, si eso nunca va a estar al servicio del partido? O sea, ¿cuál es el beneficio del punto de vista el aprovechamiento que podemos nosotros sacarle el provecho que le podemos sacar como dirigentes políticos? Como partido. Como partido. Estamos hablando de relación con dirigentes de otros partidos políticos, de otras naciones. Claro, y de otras latitudes, inclusive todas esas experiencias internacionales, todos esos procesos que se van dando.
todo ese proceso de cambio y de transformación que ha ido viviendo el mundo. No hay forma de canalizar todas esas cosas para que el partido pueda también estar. Pero detrás Funglode, en Funglode se presentan muchas actividades de este tipo. Sí, la Funglode es una buena iniciativa, pero todos sabemos Pero no está vinculado al partido. No, la Funglode va dirigido a un público de clase alta. Los cursos son muy costosos. Un dirigente del partido de un campo no puede pagar la cantidad de recursos que cuesta cualquier curso, cualquier programa de formación ahí. Es una iniciativa buena, pero para los que tienen mucho dinero para pagarlo en dólares. Entonces, el partido y los dirigentes del partido no tienen ese dinero para pagarlo en dólares. Entonces, yo pienso que iniciativas similares pueden estar al servicio de los dirigentes que no tienen recursos para pagar eso. ¿Quién puede motorizar, para irnos a una pausa, me están haciendo señas, quién puede motorizar o cómo se puede motorizar que el partido vuelva a su esencia? Por ejemplo, tú planteaste que ya en el 2015 hay que revisar y hay que reelegir a las nuevas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿quién mueve eso para que eso se pueda producir en este momento? Bueno, el comité político. Pero empezando por el presidente del partido y el comité político. Ese comité político, del cual el presidente lo preside y es miembro principal. Yo pienso que ahí es donde se recae la mayor responsabilidad. En ese ¿Solo sentido. El presidente del comité? El comité político, obviamente, porque es el que convoca y crea las comisiones para que todo eso pueda hacerse. ¿Y tú crees que ellos van a hacer eso para que los quiten a ellos o por lo menos que tengan que irse a votación de nuevo? No se trata de quitarlos a ellos, se trata de que el partido una evaluación. Puede iniciar un proceso de evaluación y hasta de renovación natural como debe darse. Ninguno de nosotros debemos apegarnos ni a los puestos ni a los cargos, porque no fue así que nació ni para eso fue que se formó. Pero eso los miembros del comité político lo escoge el comité central. Claro, el comité central. Entonces el comité central en este momento, vimos lo que pasó ahora, que para escoger a los miembros del comité central hubo un derroche de dinero en todo el país, que muchos entienden, dentro de lo que me incluyo, que fue una vergüenza de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, un derroche de dinero para ser miembro del comité central, simplemente para escoger los miembros del comité político. Pero eso no es nuevo, Henry. Pero entonces se va a seguir escogiendo. En los últimos 4 procesos eleccionarios para el comité central ha sido el mismo escenario. El dinero y los recursos ha estado prevaleciendo sobre la base de otro criterio. Y eso no es nuevo en el PLD. Lamentablemente eso no es nuevo. Eso ya es viejo. Eso es parte ya de una dinámica que se ha hecho una triste realidad. Una de las características que sentía uno de los elementos que hacían dentro del Partido de la Liberación Dominicana, de su configuración política, que tenía un orgullo los PLDistas, era de su comité político, porque había lo más granado, lo mejor de esa organización, lo más acabado políticamente, era lo que llegaban a ese nivel. Sin embargo, hemos visto que ya eso no es así. No es así porque hay un elemento que se ha ido perdiendo en esa dirección, sí, que es la credibilidad. Cuando se pierde la credibilidad, entonces o se va agotando, se va deteriorando la credibilidad, se van deteriorando muchas cosas en una organización política. Y yo creo que eso es un elemento importante, por eso yo creo que más que en otro momento, en este momento, se hace necesario que el PLD dé un cambio, de un giro, que todavía hay tiempo. Yo firmemente estoy convencido de que todavía hay tiempo. Hay toda una generación de dirigentes en el partido que no se le ha dado oportunidad, una cantera de jóvenes valiosísimos, brillantes a nivel nacional, con una extraordinaria formación en el orden académico, profesional, con una vastísima experiencia en el orden político, en el manejo de la cosa pública. O sea, ya hay toda una generación nueva que tiene todas las condiciones, que le adornan todas las condiciones para asumir cualquier posición de cualquier nivel y de cualquier categoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que no debe albergarse ningún temor. ¿Cuántos años tiene el comité político? O sea, los miembros del comité político que están ahí, porque yo creo que desde siempre han estado ahí. Antes me refiero antes de los nuevos miembros del comité político. Uno de los más viejos en el comité político, bueno, está el caso Franklin también. Compañero Guido. No, Franklin entró en el año 90 en el Congreso del 98, por ahí. En el 98 entró Franklin Almeida al comité político. Sí es un dirigente viejo en la formación, sí, porque fue fundador del partido, pero entró al comité político en el Congreso del 98. Pero eso es cuando han ido aumentando la matrícula. El caso de Guido Medina, el caso de Felucho Jiménez, sí,
caso de Lidio Cadet, tienen bastante tiempo ya en el comité político. Más de 10 años. No, mucho más de 10 años. 20 años. Más de 20 años, todos tienen más de 20 años ahí en el comité político. Es una buena experiencia. Bastante. No se puede tampoco salir de ellos. No, porque no se trata. O sea, una evaluación. De lo que se trata no es de salir de nadie. Pero tampoco de aumentarlo. Porque todos más. somos importantes en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tampoco de aumentarlo. El problema es que se ha llegado a creer que solamente 2 o 3 son los importantes, imprescindibles en el Partido de la Liberación Dominicana. Es que hay que cambiar esa cultura, es que no son 2 o 3 los imprescindibles y lo importante, es que todos somos importantes y todos somos valiosos para el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que tenemos que cambiar. Es ese criterio de que solamente 2 o 3 son los valiosos y son los imprescindibles. No hay nadie imprescindible. Tiene que volver a sus inicios el PLD. Tiene que mezclarse con sus principios, con sus inicios, retomar el tema con la esencia, lo que nos dio origen, para lo cual fuimos creados y fundados nosotros por nuestro líder y guía, don Juan. Y obviamente adaptarlo a las nuevas realidades, a los nuevos tiempos, porque los partidos no son dinámicos. Es un ente vivo. Sí, dinámico. Así es. Y en constante cambio y evolución. Bien, vamos a la pausa, regresamos con Manuel Crespo. Dale. Bueno, Manuel, en el primer segmento me gustó mucho todo el enfoque que has hecho del Partido de la Liberación Dominicana en función de cómo se están realizando los trabajos a lo interno, es decir, no solamente ya el partido desde el poder, el partido que está en el poder, sino las estructuras orgánicas de esa organización política que a tu modo de ver están anquilosadas, están frisadas, no están trabajando, no están haciendo, que deben ser el soporte político de la organización que está en el poder, por tanto debería tener una dinámica de trabajo a lo interno, claro, que según tú no está funcionando. Esto puede llevar al Partido de la Liberación Dominicana a una situación todavía más enojosa, más penosa, que a partir de la crisis que está sucediendo en esta organización en este momento, en donde hay 2 grupos enfrentados, cuando no hay esta estructura debidamente definida y trabajando en la organización, en el trabajo político, pueden inclusive radicalizarse mucho más todavía las posiciones. ¿Cómo tú evalúas este proceso que está viviendo en este momento el Partido de la Liberación Dominicana? El lunes vimos la locución del presidente Leonel Fernández. ¿Cómo tú ves esta presentación del presidente y cómo va a repercutir a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, fíjate, cuando yo hablaba y analizaba la parte de la realidad del PLD, con ejemplo sencillo, los compañeros que me escuchan me ven, saben lo que yo le estoy diciendo. Es preocupado precisamente y sobre todo porque estamos a tiempo, porque yo creo que lo más grave, lo más delicado del momento, para caer en el tema del discurso y de la parte de la reforma y del tema que estamos viviendo actualmente, es que de todo esto también es sabido por todos nosotros que lo último que queda, el último reducto del sistema de partidos políticos en la República Dominicana se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, un colapso del Partido de la Liberación Dominicana o una profundización de una crisis que pueda convertirse en una crisis insalvable, estamos hablando de que estaríamos iniciando el proceso de la sepultura definitiva del sistema de partido y por ende, del frágil y deteriorado sistema democrático, del incipiente sistema democrático en la República Dominicana. Digo incipiente porque todavía esta es una democracia en construcción. La democracia es de construcción constante y hay que fortalecerla día a día, con las instituciones, obviamente, con el fortalecimiento de las instituciones. Por tanto, si apostamos al debilitamiento y a la profundización de la crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana, estaríamos apostando a la sepultura de la democracia en la República Dominicana. Y sería penoso que en pleno siglo XXI nosotros tuviéramos que iniciar un proceso de reconstrucción o de construcción de una democracia o de iniciar de nuevo un proceso tan tortuoso como los años que hemos, con mucho dolor pasado, los dominicanos y tanta sangre que nos ha costado este frágil sistema democrático en nuestro país. Que después podamos todos lamentarlo y tener que llorar y sobre todo ¿cómo evalúa entonces del exilio? Por eso yo creo que la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo el discurso, mira,
yo pienso que el presidente Fernández tiene la mayor responsabilidad en términos políticos de las cosas buenas o las cosas malas que le pueda pasar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Solo él? No, es el principal responsable, es el mayor, no digo que es el único. La dirección política del partido. ¿Por ser el presidente del partido o por ser tiene una corresponsabilidad. Ahora bien, dentro de esa corresponsabilidad colectiva, hay niveles, unos más que otros. Hay niveles porque también hay situaciones que unos más que otros son los que deciden sobre los temas actuales en términos políticos. Entonces, la responsabilidad hay que repartirla también en esa misma proporción. Entonces, cuando digo eso, creo que lo que estoy haciendo es un llamado, pienso a la reflexión, a la moderación de los actores involucrados, porque en definitiva hay una realidad en política, Henry. Cada líder, cada figura política tiene su momento. Y cada momento demanda de un tipo de una figura determinada, con unas cualidades, un perfil determinado. La realidad nos dice que el momento actual, por todos los numeritos que vemos en las encuestas, por la realidad mismo social de la gente hablando en los barrios, que este es el momento del compañero Danilo Medina. Y pues, como tal, ahora mismo es la figura política dentro del PLD que mejor posicionado sale en todos los estudios de mercado político que se han hecho, tanto lo que hemos hecho nosotros como partido y como lo que han hecho la oposición y todos los que hacen aquí encuestas en la República Dominicana. Y por tanto, si eso es así, yo pienso que lo correcto es que nosotros pues presentemos la mejor carta de triunfo para que el triunfo sea más cómodo, más fácil, porque eso es lo que la lógica política nos dice y nos indica a cualquier político en República Dominicana o fuera de la República Dominicana. Si tú puedes ganar con facilidad con Henry, bueno, pero ¿por qué tener que someterme a un estrés o a una mayor dificultad con Manuel y viceversa? Entonces yo creo que partiendo de esa realidad, pienso que se hace necesario que se le permita al mismo presidente Danilo Medina que siga desarrollando sus niveles de popularidad que tiene, su gestión que ha venido realizando, que a la gente le ha gustado. Pero el asunto es cambiar la Constitución de la República, modificar la Constitución de la República, porque el propio presidente Leonel Fernández ha dicho que él no se opone a una reelección, porque él mismo se religió. Eso lo dijo en el discurso pasado. Además, lo que él plantea es el asunto de la modificación de la Constitución. Mira que la modificación de la Constitución no es una camisa de fuerza. Lo que tú no puedes es vulnerar o dejar de tomar en consideración la forma y la modalidad que ella misma te indica y te ordena para reformarse. Lo que tú no puedes es violentar los procedimientos que ella misma establece y define para ella misma reformarse o modificarse. Si esos mecanismos y esos vías, esos canales y eso reforma se respetan, yo pienso que no hay ningún problema porque están y entran dentro del marco de lo constitucional, si no vamos al debate jurídico. Ahora, porque el problema es político, ¿no? Ese es el debate jurídico, sí. Siempre y cuando, y como se ha estado haciendo, se respeten los mandatos que la misma Constitución prevé para reformarla. Entonces la reforma es válida desde el punto de vista jurídico y constitucional. ¿Y desde el punto de vista político? Nos vamos al análisis político. ¿Qué es lo conveniente? O sea, en política se hace lo que conviene. Políticamente lo conveniente es precisamente nosotros poder presentar al candidato que mayores posibilidades o que con más facilidad nosotros podemos retener el poder en la República Dominicana. Y eso es lo lógico, eso lo haría cualquier político, cualquier partido en cualquier parte del mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo he venido en varias ocasiones aquí, en varios programas, yo he estado planteando la necesidad, y lo planteé inclusive antes de que se hablara del inicio de la reforma, tú recuerdas, por ahí deben estar los videos grabados, de que yo planteaba la necesidad de hacer una reforma constitucional, no sé si tú recuerdas que hace ya más de como 2 años que lo planteé aquí, 1 año y pico, sobre la base de implementar el modelo norteamericano de los 2 periodos y nunca jamás. Sí. ¿Tú sabes por qué, Henry? Porque ese es el modelo para países como el nuestro, la República Dominicana, que nos van a permitir, primero, ponerle
un límite al ejercicio del poder político en la República Dominicana, que nadie, como bien decía Leonel en su discurso, vaya a creerse con todas las posibilidades de eternizarse en el poder. Y eso también evita que se creen los poderosos grupos económicos con una exclusiva agenda económica, con una agenda única en el plano económico, que se organizan y se orquestan alrededor de las figuras políticas. Y que todos lo conocemos y que todos hemos vivido cada proceso, con cada líder político, las tragedias que proceso tras proceso padecemos y vivimos los dominicanos. Bueno, pero parece ser que es uno de los puntos que se iría a modificar. Es exacta. Yo pienso que por eso digo que felicito y aplaudo esa reforma que va a someter el presidente Danilo Medina, que sometió en esa dirección. Primero, le pone fin al ejercicio del poder político. Segundo elemento, que es un elemento que hay que felicitarlo el propio presidente Danilo Medina. ¿Tú sabes por qué? Porque él está llevando a cabo un extraordinario acto de desprendimiento político en términos de lo que es la ambición política por el poder. ¿Tú sabes por qué? Porque si él deja la Constitución tal cual está, eso le permite a Danilo Medina volver cuantas veces quiera, y con la juventud que él tiene, igual como la tiene Leonel Fernández, la alternabilidad sola, única y exclusivamente se va a dar entre ellos dos, si vamos a analizarlo desde el punto de vista de la individualidad de ellos dos como políticos. Sin embargo, ¿qué decide hacer Danilo? No, le pone fin, se despoja de esa posibilidad de volver en cualquier momento a la presidencia, y le dice, no, un periodo y ya se está pensionando. No, inclusive habla de ponerle un transitorio, de que en este proceso... Que sea considerado como el segundo de él para jubilarse. Entonces, ¿qué político conocemos que haya decidido jubilarse? Todo lo contrario. En el pasado reciente, bueno, la misma reforma... ¿Y no se podría entonces otra persona poder modificar de nuevo la Constitución? Bueno, ahí es lo que hay que entonces tratar de ver cómo se construye un consenso alrededor de esa parte, donde no se pueda entonces, como dice una especie de pacto nacional. Como dijo el presidente Fernández, hacerla más rígida para que no se pueda modificar. En esa parte. Entonces, ¿qué otro elemento nos va a permitir esa modalidad, Henry? Bueno, y amigos televidentes, que sencillamente los que se sienten ahí en el Palacio Nacional a dirigir los destinos del país, obligatoriamente van a tener que sentarse a gobernar de manera definitiva. ¿Por qué? Porque la misma posibilidad de ellos volver o seguir en el poder de manera abierta no le permite gobernar, Henry. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez que van a tocar un tema de la agenda nacional, de una vez se prende el bombillito rojo de los sectores de poder que giran alrededor de esos temas, y entonces se convierten esos temas en intocables. Y los presidentes, con el temor y con la ambición y el deseo de querer volver o mantenerse, pues dejan todo como está. Y es lo que no nos ha permitido a nosotros dar el salto cualitativo y cuantitativo, ¿por qué no?, en todos los temas de la agenda nacional, para que de manera definitiva nosotros reencauzar y poner a la República Dominicana en un proceso acelerado de desarrollo. Nosotros debemos estar mucho más avanzados y adelantados en muchos de los temas de la agenda nacional. Y por ese tema del continuismo es que estamos patinando y enchivados en el mismo lugar desde hace muchos años. Se le va a poner freno eso ahora. Vamos a una pausa final y regresamos porque quiero unos minutos para hablar de otro tema. Ya regresamos. Sí. Bueno, Manuel, el asunto, ¿cómo tú lo proyectas entonces en función de lo que viene ahora en estos procesos nuevos al Partido de la Liberación Dominicana? Porque sin lugar a dudas, un partido dividido no puede ganar las elecciones, y alguna efecto va a tener también en la figura de Danilo Medina el cambio de la modificación a la Constitución, que puede afectar sus aspiraciones presidenciales. ¿Cómo tú lo ves? Mira, lo primero es lo siguiente: el Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso que va a salir fortalecido de este proceso. Ha sucedido en otros procesos, en otras crisis que hemos tenido, y yo creo que hay todo un movimiento, una corriente donde cada día coge mucho más fuerza sobre la necesidad de buscarle una salida consensuada a todo este tema. Hay una presión que yo pienso que ya se siente en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, su comité central, su comité político, sobre la necesidad. Y la base del PLD también. Y la base del PLD, me refiero a toda la militancia, sí, sobre la necesidad de cohesionar, de mandar señales unificadoras hacia el seno de toda
la geografía partidaria y la geografía nacional y de cara al proceso electoral venidero. El PLD va a salir fortalecido de este proceso. Yo pienso que en un tiempo más corto, más temprano que tarde, el mismo presidente Fernández, independientemente de las posiciones que ha planteado públicamente, que también las planteó en el seno del comité político, eso mismo que planteó en su discurso, pues va a llegar un momento que, bueno, que va a tener que llevar a cabo un proceso de entendimiento apropiado. En aras de la unidad y del éxito electoral. En aras de la unidad y el éxito, porque además Leonel ha sido siempre y el presidente Fernández ha sido siempre un militante consagrado de este partido y un militante obediente a las decisiones aprobadas por la mayoría en este partido. Leonel es un hombre demócrata carta cabal, eso no le quepa la menor duda a nadie. Y como es un demócrata carta cabal, y una de las cosas que define en esencia al Partido de la Liberación Dominicana, su médula espinal, es el centralismo democrático. Y Leonel es un abanderado del tema del centralismo democrático. O sea, independientemente de que en algún momento quizás no puede estar de acuerdo, como muchos de nosotros no hemos estado de acuerdo con posiciones aprobadas por el comité político, y sin embargo en la práctica después la hemos acatado porque somos respetuosos del centralismo democrático y de ese valor que no se debe perder nunca, que es el de los valores democráticos. Yo creo que Leonel es un hombre demócrata. El Leonel Fernández, en él existe hoy una gran responsabilidad, mayor y más que la que pueda tener cualquier militante del Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel es un hombre bastante inteligente y sobre todo que es un hombre que además le queda todo un camino por recorrer en la vida política en la República Dominicana. Es un recurso humano importante, valiosísimo, no solamente con el que cuenta el Partido de la Liberación Dominicana, sino con el que cuenta la democracia y la República Dominicana. Y yo pienso que en definitiva, más temprano que tarde, veremos a toda la familia PLDista, a todo el Partido de la Liberación Dominicana, unificado alrededor del objetivo fundamental, que es retener el poder en el próximo proceso electoral para seguir profundizando los cambios y obviamente sin dejar de lado en la discusión, en la agenda que debemos discutir, de todas esas cosas negativas y esas cosas que hay que correr y que debemos seguir corrigiendo y que debemos seguir mejorando en el Partido de la Liberación Dominicana y obviamente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que ese es el gran reto que tiene por delante el presidente Fernández y el propio también presidente Danilo Medina, que también está consciente de eso. En ellos dos se resume y en definitiva en resumen ellos dos son la garantía del fortalecimiento de esta democracia, que no creo que esté en peligro de muerte todavía. ¿Cuál es tu recomendación para aquellos grupos que están enfrentados ahora con esta situación de la reelección y del referéndum aprobatorio? Y las informaciones que se manejan en los medios de comunicación y las declaraciones, ¿cuál es tu recomendación para ambos grupos? Mira, mi recomendación es que en definitiva los ánimos bajen. De poner las armas. De poner las armas. Los niveles de confrontación, inclusive la utilización de frases hirientes, yo pienso que eso hay que guardarlo. Porque en definitiva esta es una familia grande. Y al paso y al doblar de la esquina, al amanecer, pues nos vamos a tener que sentar todos en la misma mesa. ¿Se necesita a Leonel Fernández para ganar las elecciones? Se necesita a Leonel como se necesita a Manuel Crespo, a Henry, a todos los dirigentes del partido. Porque yo te decía hace unos minutos. Gracias por ponerme como dirigente. Que todos somos importantes y todos somos valiosos. Que con lo que tenemos nosotros que acabar de una vez y por todas, es con ese criterio errado, de que solo 2 o 3 son los imprescindibles y son los importantes. No. Es que cada quien, es un partido como el de la Liberación Dominicana, como cualquier organización, es la sumatoria de la voluntad y pero un liderazgo como de todos los dirigentes. Pero un liderazgo de Leonel Fernández no es igual que cualquier militante. Obviamente, por eso te decía de la mayor responsabilidad que tienen en sus hombros Leonel Fernández y Danilo Medina y Leonel Fernández en la actual coyuntura, porque en ellos dos es que se resume todo el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Bien, muchas gracias, Manuel, por venir al programa. Gracias, Henry. Tú debes venir más a menudo, es difícil. Estoy abierto. Vamos a ponerte por lo menos cada 15 días aquí en el programa. Así es. Señores, gracias por acompañarnos. De vuelta con ustedes mañana, como siempre, aquí a las 10, más allá de las noticias. Hasta entonces.